Ahora sí, vamos a comenzar con esta sesión. Bienvenidos nuevamente a los que se acaban de unir. Ya antes de iniciar, quiero comenzar a contarles brevemente sobre ICOT, ¿no? La comunidad que está organizando esta masterclass libre para todos ustedes. ICOT está principalmente enfocada en lo que vienen a ser la ingeniería 4.0 y la programación, basándose en tres pilares fundamentales: innovación, digitalización y automatización para el sector IC. Ahora sí, si aún no forman parte de esta comunidad, los invitamos a que puedan unirse y poder aprendiendo juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, le doy paso a Viviana para que pueda comenzar con esta masterclass. Así es, hola Damaris, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Viviana y tengo el placer de presentarles nuestro programa Inteligencia Artificial aplicado al sector AS. Esta masterclass, como ya lo mencionó Damaris, es parte de la iniciativa de iCode Training, donde varios de nuestros expertos colaboradores se unen como instructores para guiarlos en este campo, ¿no? Donde vamos a explorar el panorama actual de la inteligencia artificial en el mundo con un enfoque particular en su aplicación en el sector AS. El programa que les presentamos está dividido en dos módulos, diseñados para cubrir tanto a quienes recién comienzan como a quienes ya tienen experiencia y quieren profundizar en desarrollos. Aquí estaremos compartiendo los enlaces de los temarios para que lo puedan estar revisando. En el chat lo vamos a estar compartiendo. Eh, bueno, a ver, para explicarles un poquito de qué trata cada uno de estos módulos. El módulo 1 está pensado para quienes desean comprender el potencial de la IA en el sector AS. Aquí aprenderán sobre las estrategias más actuales, cómo aprovechar estas tecnologías para transformar sus negocios, proyectos, investigaciones o startups. Finalizaremos con un trabajo práctico personalizado de acuerdo a las áreas de mayor interés de cada participante, ¿no? Por otro lado, el módulo 2 está dirigido a aquellos que quieran desarrollar un proyecto concreto. Como tal, es un desarrollo, desde la creación de un chatbot hasta el desarrollo de un proyecto de Machine Learning, cubriendo todo el proceso, el entrenamiento de datos hasta la interacción del usuario. Pero antes de entrar a más detalle, queremos aprovechar al máximo esta masterclass, porque vamos a ver algunos aspectos de la inteligencia artificial que quizás no conocían antes. Así que les invito a prestar mucha atención. Primero vemos un overview del módulo 1, donde se van a desarrollar 6 unidades. Cada una va a estar desplegada y vamos a aterrizar al final en un trabajo final como tal, que ya les había mencionado que pueden cubrir distintas áreas como las de negocios, proyectos, investigaciones o startups. Eh, y ahora, para darles muestra de lo que se viene en el módulo 1, vamos a comenzar con las estrategias de implementación y aplicaciones prácticas. Mientras tanto, les dejo una pregunta, esta pregunta para que la respondan en el pool de Zoom. Y bueno, con esta frase, con esta pregunta, un poco polémica, le doy el pase a Alejandro Palpán, que fue uno de los expertos invitados de nuestro programa en la edición anterior y que también estará en esta nueva edición. Adelante, Alejandro. Y bien, mientras tanto vamos viendo también el pool. Eh, ¿Por qué quisieran aprender IA? Curiosidad tecnológica. Va ganando, avanzar mi carrera profesional. Es cierto, muy cierto. Investigación académica, va como segundo puesto, como segundo punto. Innovar en mi startup, mejorar mi productividad en mi centro laboral. Curiosidad tecnológica. Y pues sí, vamos como con podio, el avanzar mi carrera profesional. Y bien, Alejandro, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas sobre este pool, sobre esta pregunta? ¿Para qué quisieras aprender IA? Alejandro, no te escuchamos. Bueno, ahora sí, ¿no? ¿Qué Tú, tal? ¿Cómo estás, sí, Viviana? ahora ¿Cómo sí. están todos? Estaba hablando, sí. Eh, Buenos días a todos. De hecho, yo sé que cada uno tiene muchos intereses, puede enfocarse, a lo mejor está inmerso en proyectos de ingeniería, está en la construcción, está trabajando a nivel de investigación, ¿no? Puede ser estudiante.
y también puede ser o puede tener mucho interés en el desarrollo, en la programación como tal. De hecho, es un campo muy amplio. El tema de la inteligencia artificial es algo moderno, es algo que es transversal a muchas industrias y creo que es muy importante pues adoptarla de la mejor manera, ¿no? Entonces, hay muchísimos aspectos que vamos a conversar hoy día en cuanto a temas de inteligencia artificial y bueno, espero que les pueda gustar un poco todos los conceptos y contenido que hemos traído el día de hoy con todo el equipo de iCode. Bueno, me presento un poco, yo soy em, Alejandro Palpa. De hecho, ya he tenido una serie de experiencia en proyectos de ingeniería de detalle, en proyectos también de desarrollo, programación, automatización. He participado de algunos eventos también de inteligencia artificial y también de diseño computacional, diseño generativo. Trabajamos ahorita en proyectos principalmente de automatización con la empresa GenPlus y lo que hacemos es tratar de combinar tecnología con proyectos em, reales, ¿no? Es decir, trabajamos en una serie de automatización para poder lograr una productividad, ya sea en ingeniería y en las etapas de construcción. Bueno, sí, sí, hay un micro encendido ahí. A ver, entonces, actualmente trabajo en la empresa Gemplas. De hecho, trabajamos muchísimos desarrollos, automatizaciones de procesos también, y lo que hacemos es un poco el tema de poder ya implementar desarrollos con inteligencia artificial, ¿no? Trabajamos bastante con diseño computacional también, automatizaciones, interoperabilidad, con software BIM también. Y de hecho es siempre muy grato poder compartir aquí con la comunidad de Code algunas de las experiencias. Y bueno, tenía yo una inquietud aquí y un comentario en general, ¿no? Nosotros quizá hemos estado inmersos con el tema de inteligencia artificial y bueno, de hecho, en estos últimos años hemos conocido, ¿no? ChatGPT, que bueno, como dicen, ¿no? Ha irrumpido en nuestras vidas de forma sorprendente, pasando de ser algo curioso que salió, que Dice que aparece sí. en las noticias, a una herramienta que pues utilizamos casi ya habitualmente. Hay algunos micros ahí, a ver si se puede poner. Entonces, netamente, lo que ha pasado es que ya nuestro acercamiento se ha vuelto algo tan natural, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, o en el caso de muchas personas que conozco, con las cuales trabajamos también, de hecho es algo que pues lo utilizamos a menudo, ¿no? Para muchas actividades, no solo ChatGPT, ¿no? Sino otro tipo de herramientas, pero la mayoría yo sé que lo ha utilizado, ¿no? Entonces se vuelve algo habitual, algo necesario, algo que si no existiera, pues ya nos causaría algún inconveniente, ¿no? No sería lo mismo quizá la rutina del día como tal. Entonces, con esa idea, pues les menciono, ¿no? Eso tiene toda una evolución. De hecho, ha surgido una serie de versiones del modelo principal, ¿no? El modelo grande de lenguaje que lo entrena, básicamente que lo trabaja, pues, OpenAI. En ese caso, pues tiene una serie de evoluciones y ha ido creciendo, ¿no? En cuanto a la cantidad de parámetros, la cantidad bueno, básicamente la serie de mejoras que tiene en cuanto a la coherencia, precisión, comprensión la capacidad multimodal, ¿no? Antes quizá uno podría simplemente ingresar texto, ahora puede ingresar imágenes también, ¿no? Puede generar imágenes también, puede interactuar mediante voz. Entonces, es una evolución bastante interesante que hemos podido ver en estos últimos años y en pocos años, cosa que no se había visto en tantos años que hemos podido ir trabajando con tecnología como tal, ¿no? Entonces, así como ello, nosotros, y lo que quería mencionar, de hecho, que si bien nosotros conocemos Chat, GPT, bueno, básicamente les diría yo que esa es la punta del iceberg, ¿no? De hecho, en cuanto a temas de inteligencia artificial, hay un panorama bastante amplio. Hay, hay muchas técnicas, está lo que es Machine Learning, Deep Learning, está también lo que es la ciencia de datos, ¿no? Que es todo un campo bastante amplio, la estadística, la matemática como tal, y muchas aplicaciones, desarrollos, programación también, que es muy importante conocerlos, ¿no? Ya seamos, por ejemplo, personas que trabajamos en el ámbito ya sea de la ingeniería o de la construcción, a nivel de gestión, a nivel de coordinador o a nivel de desarrollador también, ¿no? A nivel de ejecutor como tal. Y es clave poder conocerlas, ¿no? A nivel de procesos o a nivel de desarrollo como tal. Es una combinación siempre. Los proyectos se llevan a cabo de forma colectiva y es una idea muy importante. Vamos a conocer un poco ese panorama de aspectos que existen más allá de lo que conocemos como los chats habituales, ¿no? Con las cuales interactuamos.
Bien, nosotros conocemos pues esta evolución y es algo muy importante comentarles de que si bien hemos ido pasando por una serie de evolución o innovaciones, ¿no? Y tomaba mucho tiempo, quizás hace muchos años tomaba mucho tiempo generar una evolución, por ejemplo, una innovación, por ejemplo, la televisión, las computadoras, el internet, los microprocesadores. De hecho, tomaba muchísimos años para lograr esos resultados, ¿no? Pero actualmente vivimos un boom totalmente lleno de tecnologías. No hemos visto, pues ya hace muchos años el tema del BIM, el tema de los drones, las impresoras 3D, Internet of Things, vemos también los modelos grandes de lenguaje, justamente inteligencia artificial, vamos a ver temas de los robots autónomos como tal, ¿no? Entonces, existe una evolución que podemos sacar de esto que pues básicamente es exponencial, ¿no? La tecnología crece, sin embargo, pues, ¿cómo estamos nosotros en el ámbito de la industria como tal, en la industria AS como tal, a la cual representamos, ¿no? De hecho, como decía, la tecnología ha ido creciendo, ¿no? La computadora, los software, estamos con la inteligencia artificial, el tema de los robots autónomos, también vamos para ese mundo, ¿no? Entonces, evoluciona, escala a un ritmo bastante acelerado. Sin embargo, podemos notar que quizá en nuestra industria nosotros hemos conocido que pues hemos ido trabajando algunas actividades a nivel manual, ¿no? Hace muchos años, luego pues pasó un proceso de transformación digital, comenzamos a ver el tema de los software, ¿no? El CAD, ya sea para el análisis, el diseño, pasamos un poco, estamos ahora en el BIM, estamos viendo temas de programación, quizá estamos adentrándonos en ese mundo también, las automatizaciones, las optimizaciones, pero vamos también a un crecimiento, ¿no? Entonces, ahí la idea siempre es poder minimizar esa brecha, ¿no? Si bien la tecnología, como hemos visto, en 2 años ha podido lograr muchos resultados, la industria ese, pues también tiene que ir de la mano, ¿no? O sea, básicamente otras industrias pues van avanzando a ese ritmo y es algo que nosotros como industria pues estamos también en ese punto, ¿no? De seguir el paso a la evolución como tal tecnológica. Eso es clave y de hecho es algo pues como resumen ver, ¿no? La tecnología realmente ha transformado estos últimos años la forma en la cual nosotros trabajamos en ingeniería, ¿no? De hecho, la práctica ingenieril pues suele ser la misma, ¿no? Los conceptos ingenieriles, pero va mejorando básicamente el proceso de cómo obtenemos los entregables, cómo desarrollamos básicamente un proyecto, cada vez se vuelve más competitivo y para ello básicamente nos apalancamos de la tecnología como tal, generamos una productividad, ¿no? Básicamente si enfocamos bien o la utilizamos de la forma más eficiente. Entonces, nosotros vemos justamente ese panorama, ¿no? Si vamos a ver el tema de la tecnología y al mundo de la inteligencia artificial, de hecho, hay un panorama de crecimiento, ¿no? Eso nos dice los datos como tal, estadística nos dice igual. En cuanto a, por ejemplo, ver el crecimiento del tamaño de mercado como tal, ¿no? Entonces, otras revistas también en poder, en cuanto, por ejemplo, al 2024, al 2032, existe una evolución completa y proyecciones en cuanto al tamaño de mercado, es decir, que va a haber mucho movimiento, muchos desarrollos, muchos trabajos, mucha inversión en cuanto a temas de inteligencia artificial en muchos ámbitos, ¿no? Solo se ve en la medicina, se ve en la automotriz, se ve en muchísimos aspectos y eso aterriza también al sector AS como tal. Para ello, algo que generalmente, una de los puntos principales que creo conveniente, bueno, principalmente mostrar, de hecho, son la evolución de los LLM, ¿no? De los Large Language Models. Netamente son estos modelos en las cuales, pues, muchas empresas, digamos, las empresas multimillonarias, tratan de poder desarrollar, tener mejores avances. Es decir, son modelos de inteligencia artificial entrenados, ¿no? Con enormes cantidades de datos para comprender y generar lenguaje natural de manera coherente y contextual, ¿no? Emulando básicamente la capacidad humana como tal. Eso es básicamente la inteligencia artificial, ¿no? Las máquinas que buscan justamente emular esa capacidad humana. Entonces, en ese sentido, uno de los, justamente de los LLMs, pues son el modelo GPT como tal, ¿no? Entonces, el modelo de OpenAI como tal. Entonces, pero de hecho hay muchísimos, ¿no? O sea, de hecho están muchísimas empresas como tal que trabajan en sus modelos grandes de lenguaje, invierten mucho dinero en ese sentido, ¿no? Entonces, algunos los ofrecen incluso de forma gratuita, ¿no? Por un lado está Microsoft, está Google también, está Meta, hemos visto también esas últimas actualizaciones en el WhatsApp, donde vemos
etiquetamos a Meta para que nos dé las respuestas automáticas. Está Anthropic también con Cloud, que es su chatbot. Está XAI, OpenAI, ¿no? La más conocida, ¿no? Y los chatbots como tal. Han ido evolucionando estos modelos grandes de lenguaje en la cantidad, por ejemplo, de parámetros que necesitan, la capacidad, el procesamiento, el razonamiento como tal. Y de hecho, pues va evolucionando como tal, ¿no? Entre muchas empresas, ¿no? Copilot también, justamente desarrollado con GitHub, con OpenAI, ¿no? Para poder asistir eficientemente a los desarrolladores como tal, los que generan código como tal, les facilita justamente las tareas. Entonces, esas capacidades pues se han ido viendo estos últimos años como tal. Entonces, vemos nosotros también que el panorama sigue creciendo y sigue evolucionando, ¿no? Por otro lado está, como decía, si bien vemos estos modelos, estos LLMs como tal, la capacidad de los modelos que pues generan, tienen esa inteligencia como tal, pues esto es un dato muy interesante porque justamente lo vi hace una semana más o menos, en las cuales mostraba un poco la capacidad que tenía el último modelo de OpenAI, ¿no? El GPT-4o1. Nosotros actualmente, pues hace unas semanas teníamos el GPT-4o, ahora tenemos el GPT-4o1 disponible para los que pues tienen la versión de paga de ChatGPT. Entonces, hay unos resultados que se vieron, ¿no? En cuanto a la evaluación, por ejemplo, de los test de inteligencia, en este caso el test de inteligencia de Mensa de Noruega, ¿no? Donde pues uno normalmente pues evalúa sus capacidades técnicas de razonamiento como tal y ve la diferencia, ¿no? De hecho, la mayoría de modelos hasta ahora que conocemos, ¿no? Incluso los de Cloud, los de Gemini, Llama, etcétera, no superaban, digamos que los 100 puntos como tal, ¿no? Es decir, eran menos inteligentes que, bueno, cuando uno ve esta campana como tal, trata de ver netamente que la mayoría de la población como tal se encuentra en un promedio, ¿no? Como de 100. Entonces los modelos no superaban. Pero de hecho, en este caso, el modelo de GPT-4, el último que salió, pues sí supera, ¿no? Supera básicamente en este caso, si vamos a los 120, pues supera más o menos al 90% de personas en capacidades en inteligencia, ¿no? Como tal, o sea, puede razonar, puede pensar, cuando alguien le da una instrucción, puede evaluar su respuesta antes de entregarlo, no tener ese pensamiento automático como tal. Entonces, ese tipo de evolución, pues ya genera una serie de capacidades como tal, ¿no? En las cuales los modelos van evolucionando, una serie de evoluciones como tal. Al final, pues la idea es que entiendo, o sea, de hecho, esta es una gráfica también muy interesante en la cual nosotros podemos ver, ¿no? Cómo es que, si bien la inteligencia humana a través del tiempo pues, ha ido creciendo, ¿no? Cada vez va creciendo, pero netamente tiene un ritmo, como podría decirles, lineal, ¿no? Netamente, pues obviamente tiene restricciones biológicas como tal. Entonces, netamente, eso, si vemos por otra parte la evolución a nivel tecnológico, y hemos ido viendo un poco cómo es que se va incrementando esas capacidades de la inteligencia artificial, hay un punto hipotético en la cual se le conoce como la singularidad, que es un punto en la cual la capacidad de la inteligencia artificial pues supera básicamente a la humana, ¿no? Es decir, tiene pensamiento, raciocinio propio, y tiene la capacidad de pensar, ¿no? Básicamente por sí mismo es un punto hipotético como tal, no es algo en la cual no existe alguna fecha como tal, no será el 2040, 2075, el 2300, a lo mejor, pero es un punto que todavía no tiene un consenso con la comunidad científica para poder, en la cual se pueda lograr, pero de hecho es algo que se ve, ¿no? Se ve cómo es que la tecnología sí avanza a un ritmo totalmente acelerado. Igual está el tema de las investigaciones, ¿no? Cada vez va evolucionando la cantidad de investigaciones dentro de los últimos años relacionados con aspectos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Hay gran cantidad de datasets también para poder entrenar modelos a nivel de machine learning también, a nivel de deep learning, una serie de imágenes también, muchos repositorios, muchos desarrolladores, la comunidad de desarrolladores ha crecido muchísimo también, pero la cantidad de investigación, de hecho, mucho de lo que se desarrolla forma parte de investigaciones pasadas. Entonces, algo que vemos nosotros en nuestro sector, en el sector AS, pues nosotros vemos un poco la parte de estos aspectos, ¿no? Como el tema del BIM, LIM, la ingeniería estructural. De hecho, hay muchísimas investigaciones ya a lo largo
a nivel internacional como tal, también aquí, a nivel local en Perú, pues, pero son bastantes avances a nivel de investigación en muchos aspectos, ¿no? La gestión de proyectos también, en lo que es la ingeniería de transportes con inteligencia artificial. Entonces, poco a poco va avanzándose en cuanto a el desarrollo, ¿no? de, de casos de investigación, pero nosotros sabemos igual, ¿no? Por un lado está la investigación y desarrollo, pero por otro lado está la industria, ¿no? Eso lo conocemos. Muchas de las cosas que nosotros que pues trabajamos en proyectos, vemos realmente a veces ya se investigaron hace muchos años, ¿no? Hace muchas cosas en cuanto, por ejemplo, al BIM. De hecho, ya hace 20 años existían, ¿no? Modelamientos 4D, entre otros ya existían a nivel de investigación. Que se lleve actualmente en la práctica, pues es algo que poco a poco se va adoptando. Hay procesos todavía transitorios, progresivos de poder evolucionar, pero de hecho en cuanto a desarrollos con IA hay muchísimo, ¿no? Entonces, eso es algo que al final poco a poco va a ir aterrizando en nuestro sector como tal. Entonces, esas capacidades nosotros la vemos en diversos ámbitos, ¿no? Cuando vemos temas de IA, de hecho, lo vemos por un lado desde el panorama de las empresas, de ingeniería como tal, las empresas de software. De hecho, las empresas de software son las que principalmente lo van adoptando, lo van tratando de implementar, van generando una serie de chatbots, ¿no? Entonces, la idea es que, pues eso es transversal, como les decía, ¿no? Hay muchos casos de investigación orientados a diseño estructural como tal, a asistentes al desarrollo sostenible, a la optimización, también a la arquitectura, a los renderings, a la generación, a los diseños generativos como tal, al BIM como tal, ¿no? La auditoría de modelos, la gestión de proyectos. De hecho, vamos a ver un poquito sobre el PMI también, ¿no? El PMI sacó este año el PMI Infinity, su propio chatbot desarrollado en colaboración con OpenAI, ¿no? A nivel de la gestión empresarial, hay muchas empresas que la adoptan, ¿no? Para poder regular sus procesos, para poder trabajar, por ejemplo, en estimaciones, predicciones de lo que son evaluar, ¿no? Básicamente si un cliente le va a comprar, entre otros, en situaciones que que podemos ver también. Y en la construcción, ¿no? Hay muchísimos casos, hay muchos datasets también, en las cuales pues se utilizan, por ejemplo, casos con visión por computadora. Entonces, hay muchísimos aspectos y posibilidades para poder implementar, independientemente de dónde uno se encuentre, ¿no? Ya sea ingeniería, sea a nivel de construcción, sea en la arquitectura, entre otros. Entonces, y eso también es el panorama a diferentes tipos de proyectos, ¿no? En las cuales uno va aplicando. De hecho, por ejemplo, ahí se ve, ¿no? ArcGIS también trabaja en sus motores de inteligencia artificial como tal para lo que es la integración, ¿no? Del BIM, GIS con inteligencia artificial. Hay mucha tendencia, hay muchos desarrollos, mucha documentación también en ese sentido que va evolucionando. En las edificaciones como tal, ¿no? Como decía, en los puentes como tal, en la optimización de estructuras, ¿no? De repente tiene unos modelos para hacer optimización utilizando justamente inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay muchísimos ámbitos donde uno puede implementar justamente dentro del AS. Entonces, va aterrizando ese tipo de tecnología o capacidades a ese ámbito. Igual, también está, ¿no? Si vemos el diseño, por otro lado vemos la sostenibilidad. Son varios aspectos que les podía comentar, ¿no? En el diseño sostenible también, en la automatización, la gestión de proyectos y una serie de software, por ejemplo, Rhinoceros, Grasshopper, Autodesk como tal, empresas como tal, que al final buscan esos desarrollos. Actualmente vienen trabajando y tienen toda una documentación. Si uno se va a la página de Autodesk, puede encontrar muchísima documentación y desarrollos y avances en cuanto a inteligencia artificial. Ahora, igual están las operaciones, en el mantenimiento, en la rehabilitación, ¿no? También existen en el monitoreo en tiempo real, también, ¿no? En proyectos de gran escala uno trata de monitorear, trata de utilizar, por ejemplo, sensores, ¿no? Tratar de analizar grandes cantidades de datos, generar predicciones para poder facilitarle básicamente la toma de decisiones, ¿no? Básicamente automatizar los procesos como tal. Entonces, igual es a nivel de las empresas, ¿no? Muchas de estas empresas igual a nivel internacional, pues las van adoptando como tal. Otro caso es el PMI, ya les decía un poco, ¿no? Existe todo ese panorama de desarrollos. De hecho, si uno se va a ver lo del PMI, justo lo estuve explorando hace un tiempo, en cuanto, por ejemplo, a los chatbots, ¿no? No ve, por ejemplo,
en la página del PMI como tal, pues sí tiene todo unos acápites en cuanto al futuro de la IA. O sea, básicamente le apuesta su enfoque netamente a la implementación de IA como tal, como una herramienta que ayuda obviamente a los gestores de proyectos como tal, ¿no? Entonces, también tiene obviamente los chatbots, ¿no? Su propio chatbot del PMI Infinity, donde te permite, te ayuda, te facilita, te puede generar una serie digamos, te puede responder en base a conocimiento específico, ¿no? Netamente del PMI como tal. Por otro lado, tiene también su propio chat, ¿no? De hecho, para poder simular, de hecho, te lo recomienda inclusive para que pueda las personas que les interesa, ¿no? Certificarse como PMP, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene su propio GPT, ¿no? Donde ya está entrenado, ya tiene la información, genera un simulador. Por ejemplo, yo no le digo nada, no le digo un prompt específico, compórtate, no le digo nada, simplemente le digo, considera las preguntas en español, una pregunta a la vez, y me hace una especie de pregunta, ¿no? Una pregunta tal, la pregunta tipo examen PMP. Y le respondo, ¿no? Correcto, la respuesta es tal, 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 ¿no? Siguiente pregunta, y pues ya tiene un simulador como tal. Entonces eso es muy sencillo de poder interactuar. Uno le puede preguntar, quizá, por ejemplo, algunas cosas que le pueda explicar muchísimo mejor la respuesta como tal. Entonces, ese panorama, pues incluso tiene alguna documentación en cuanto a unas estadísticas que tiene, ¿no? Como tal. Entonces, es un impacto que es una apuesta netamente en cuanto a la utilización de ella, ¿no? Para la automatización, la asistencia, ¿no? Y a una serie de aspectos que cree que es muy importante como tal. Entonces, eso es en cuanto a la gestión de proyectos y al enfoque con el PMI, ¿no? Y bueno, ofrece también una serie de cursos, ¿no? Algunos gratuitos, este es gratuito, de hecho, ¿no? No se necesita una membresía como tal. Bueno, entre otros. Bueno, también está una serie como decía, una serie de aplicaciones, ¿no? Si uno ve temas de IA al final, pues puede enfocarlo a nivel muchas de esas a lo mejor son aplicaciones que van surgiendo y han ido surgiendo en estos últimos años, algunas a nivel de startup como tal, ¿no? O sea, sale una idea, una necesidad del mercado, pues hay que cubrirla, entonces netamente mediante una solución con IA, pues se van abordando esos desafíos como tal, ¿no? Ese tipo de soluciones. Entonces hay un panorama bastante completo. De hecho, también las empresas, ¿no? Como Aka Software, ¿no? Ofrecen justamente lo indican, ¿no? Inteligencia artificial se une a tal para poder generar los presupuestos. Por ejemplo, es una herramienta bastante interesante. La hemos estado explorando también. El Autodesforma también, ustedes, como les decía, pueden explorar, ¿no? Una plataforma que utiliza ella. De hecho, va en esa constante evolución. Igual, lo que es ArcGIS, les decía, el tema de BIM, GIS, ya hay un caso muy interesante. Tuve la oportunidad igual de estar en un evento hace poco, justamente, donde justamente se mostró bastante de la generación, por ejemplo, de mallas texturizadas, ¿no? Por ejemplo, como esto justo lo tenía, donde podemos tener una ortofoto. De hecho, los levantamientos fotogramétricos existen, no las ortofotos es algo que ya existe, en cierta forma. Normalmente a veces, pues, un escaneo LIDAR para las nubes de puntos, pero si uno tuviese, por ejemplo, una nube de puntos como tal, y tuviese también las ortofotos, podría generar lo que son las mallas texturizadas, ¿no? Entonces, eso es algo que últimamente viene desarrollando justamente ArcGIS como tal. Entonces, poco a poco, a ver, ahí que carga un poco. Entonces, va generando netamente una especie de mallas texturizadas. Voy a quitar los puntos. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Le he quitado la nube de puntos y va generando justamente las mallas texturizadas que ya generan básicamente una visualización más realística, ¿no? Del levantamiento como tal. Entonces, ese tipo de desarrollos y, y soluciones, pues es algo que va creando, bueno, va desarrollando cada empresa, ¿no? En este caso en GCSR, ¿no? Ok. Bueno, igual en Trimble también, ¿no? Para lo que es la visión, digamos, en tiempo real, la detección de objetos, etcétera. Vamos a ver un poquito sobre visión por computadora, que tiene todo un desarrollo bastante interesante también. Igual, ¿no? Los eventos como tal, hay eventos también a nivel en España como tal. Este evento también fue, pues, este año
en Helsinki, tuve la oportunidad de participar, muchos casos, muchas empresas de muchos países, muchas investigaciones en las cuales justamente se mostraban los últimos avances. Esta es la de 2025, bueno, yo estuve en la de 2024. Bueno, se viene esta, ¿no? Igual en Finlandia como tal. Hay otros eventos también que promueven justamente inteligencia artificial, ¿no? Como tema. Esta es la que les decía, ¿no? 34 países, justamente muchas empresas fomentando o demostrando sus últimos avances en desarrollos, en la utilización, por ejemplo, de la vinculación con los LLM, ¿no? Se vinculan utilizan Mistral, he visto casos con OpenAI, las vinculaciones como tal, entrenamientos que han hecho con Deep Learning, ¿no? Para poder, no sé, básicamente identificar, ¿no? Por ejemplo, las grietas, lo que son identificar grietas, por ejemplo, en estructuras, por ejemplo, también en lo que son en las vías, en las carreteras, también lo que es la integración bien con GIS, como les decía, ¿no? Entonces, una serie de desarrollos, estimaciones de costos también, en muchos casos, en etapas tempranas. No, y tiene una serie de ejes temáticos, ¿no? De hecho, hay ejes temáticos, por ejemplo, solamente de Large Language Models, ¿no? De modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje, ¿no? De optimización como tal, implementaciones con IA, etcétera, ¿no? Smart Buildings, diseño computacional en la construcción, entre otros, ¿no? El impacto de la IA y también temas de desarrollo sostenible, temas también en cuanto a temas de la ética como tal. Pues no solamente es lo técnico, ¿no? También está la parte de gestión, la parte de poder entender aspectos complementarios que sí son necesarios. Entonces, vamos a ver aquí algunos conceptos clave. De hecho, es un panorama. Me quise un poquito explorar y mostrarles un panorama de necesidad y poder explorar, ¿no? Ese tipo de desarrollos, avances y esas iniciativas que tienen muchas empresas como tal. Pero, pues, la idea es poder adentrarnos a este mundo, ¿no? Dentro de poder conocer principalmente, creo yo, los conceptos clave, ¿no? Los conceptos clave que son necesarios a nivel de poder entender el proceso, el flujo, cuál es digamos que la manera de cómo se aborda este tipo de proyectos, qué es lo que necesito saber para poder trabajar en este tipo de iniciativas o desarrollos y que me sea sencillo, ¿no? De poder incluso tener una idea y poder implementarlo. Actualmente existen ya muchos desarrollos hechos en los cuales uno lo puede utilizar, ¿no? Existen plugins, existen datasets, existen modelos ya preentrenados, entonces es algo que uno ya se apalanca de algo que ya existe, simplemente conecta las ideas, ahí es donde necesita la creatividad y poder llevar a cabo cualquier iniciativa como tal, pero para eso es muy importante conocer justamente los conceptos. Entonces, en ese sentido hay muchísimos aspectos aquí de poder conocer, ¿no? Cuando nosotros vemos, pues, vamos a tener que conocer, pues, la inteligencia artificial como tal, sus conceptos, lo que es Machine Learning como tal, las redes neuronales, Deep Learning como tal, ¿no? El aprendizaje profundo, las diferencias como tal, ¿no? De hecho, uno en Machine Learning, pues, justamente como dicen, ¿no? Aprendizaje automático, no necesariamente, básicamente analiza grandes patrones para hacer predicciones como tal, ¿no? Entonces, trata de entender e interpretar. No necesariamente es algo que le tenemos que decir como tal, ¿no? Entonces, trata de aprender. Entonces, en Deep Learning ya necesita mayor volumen de datos, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, muchas soluciones en las cuales se utiliza Deep Learning básicamente es para procesamiento de imágenes como tal. Pero entender básicamente el panorama de cuáles son esos conceptos, el funcionamiento y en qué parte, en qué tipo de aplicaciones y cómo se utilizó es algo muy importante poder entender. Por otro lado está, obviamente, las bases de la matemática, de la estadística. Mucho de Machine Learning, bueno, que tiene que ver con estadística, ¿no? Entonces, ahí hay conceptos clave de cómo representar netamente algunas gráficas, cómo analizar, básicamente, cómo detectar datos atípicos como tal, ¿no? Entonces, es algo bastante importante que conocer. Hay muchísimas también herramientas de IA, ¿no? Cuando vemos las herramientas, pues vamos a ver al mundo de la programación como tal, ¿no? De hecho, están los entornos para poder programar, ¿no? Está el Visual Studio como tal, está el Colab como tal. Lo más sencillo, lo más práctico para cualquiera, pues es utilizar Colab, ¿no? Entonces, y una serie de librerías, ¿no? El lenguaje más popular que es Python, justamente para poder
hacer uso, ¿no? bueno, trabajar en proyectos con Machine Learning como tal. Y entre otros, ¿no? De hecho, algunos son complementarios y poco a poco, pues la idea es conocer su utilidad, ¿no? Para qué nos sirve, para qué no nos sirve, en cuándo lo podría utilizar, etcétera. A la hora de liderar ese tipo de proyectos, pues es muy importante conocer, ¿no? Las capacidades, limitaciones, posibilidades. Igual están los modelos de Machine Learning como tal, ¿no? O sea, aquí existe todo este panorama de modelos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Del tipo, ¿no? Del tipo de aprendizaje que va a tener, supervisado, no supervisado, por refuerzo, entre otros, y hay una serie de modelos. Muchos de estos modelos ya existen, tienen una explicación, se aplican en diversos casos, cuándo puedo aplicar, cuándo me es más conveniente utilizar. De hecho, se prueban varios modelos, normalmente existe todo un proceso de entrenamiento donde pues uno tiene que preparar su data, ¿no? Decía que es algo muy importante para IA o para trabajar proyectos de IA, la data, ¿no? Entonces, poco a poco en el futuro vamos a ir nosotros viendo esas ideas de recopilar la data adecuadamente, ¿no? Pero pensando en una idea, ¿no? De hecho, la idea es estructurarla de la manera más adecuada, definir cuáles son los parámetros necesarios y, bueno, tratar de entrar justamente a la parte del procesamiento de datos, ¿no? Cuando nosotros necesitamos procesar, necesitamos que todos los datos estén llenos, no podemos estar con vacíos como tal. Entonces, tenemos que encontrar las formas de poder analizar adecuadamente, preprocesar la data y poder recién eh, utilizar, ¿no? Probar varios algoritmos de Machine Learning como tal y luego al final generar el modelo, ¿no? Que necesitamos, desplegarlo para un entorno en la cual se pueda hacer sencillo interactuar con el usuario como tal. De hecho, ahí es donde es muy importante. Uno puede conocer ese mundo de la programación, la idea es conocerlo, pero la idea es aterrizar en algo usable, ¿no? No, pues al final mostraba el chatbot del PMI, ¿no? Se ve una interfaz muy bonita, un frontend bastante agradable, una interfaz, y hay muchísimos. Cada una de las aplicaciones tiene su interfaz bastante, ¿cómo les podría decir? Amigable, ¿no? Entonces, ahí no está entrando al Colab a colocar algunos textos, eso es a nivel de developer como tal, pero la idea es desarrollar algo tener esa experiencia de usuario, experiencia de interfaz, trabajar con esos aspectos para poder lograr una buena interfaz. Entonces, visualizarlos, interactuar con ellos, utilizar dashboards, es muy importante para poder entender y conocer todo el proceso completo, ¿no? Por otro lado están los LLMs que les mencionaba, ¿no? La idea es poder utilizarlos, ¿no? De hecho, ya existen estos LLMs, algunos son de acceso libre, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos utilizado bastante acceso con Gemini, con OpenAI. Con OpenAI existe algún costo, obviamente, ¿no? Por la cantidad de tokens que uno necesite, ¿no? Si necesita utilizar, darle muchísimas instrucciones, entre otros, por ejemplo, generar un chatbot como tal, pues sí, necesita, pues tiene un costo como tal, ¿no? Entonces, pero la idea es conocerlos también, ¿no? Depende del volumen del proyecto, de la capacidad, de la necesidad, de ese tipo de estimaciones, de ese análisis de recursos, uno puede encontrar cuál es el medio más adecuado, cuál es el modelo también más adecuado en el cual puede utilizarlo. Entonces, hasta ahí les dejo un poquito el panorama de los conceptos clave. De hecho, esto pues se va a ir profundizando como tal, ¿no? Entonces, ahora le doy pase a Fabricio un poco para que nos cuente también algunas ideas del contenido, complemente algunos aspectos importantes, ¿no? Dentro del programa. Fabricio, no sé si estás ahí. Bien. Sí, Alejandro, gracias por el paso. A ver, voy a compartir pantalla. Bien. Sí, justamente acorde con lo que mencionaba Alejandro, ya dio un panorama general de lo que es la inteligencia artificial como tal. Bueno, yo también soy diseñador computacional en este caso, trabajo en más. Estoy más especializado en el tema de diseño paramétrico, diseño generativo. He tenido la oportunidad de realizar algunos desarrollos e investigaciones en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial en proyectos de ingeniería. Bien, y justamente cuando se trata de hacer estos tipos de proyectos, tratamos de desarrollarlos, pues partimos al final siempre del tema de la idea, de una serie de metodologías, siempre se parte del problema, la necesidad, pero siempre llegamos a un punto que es ya poder elegir como tal o poder aterrizar en conceptos más clave de inteligencia artificial, más netos, más técnicos, como podría ser el tema de machine learning, el tema de redes, y ahí podemos tal vez entrar en un grado de confusión
de qué es lo que tenemos que realizar como tal. Al final el tema de los modelos de Machine Learning, por ejemplo, es una gama muy amplia en cuanto a la variedad que hay. Entonces, primero, el punto inicial es diferenciar qué es un algoritmo y qué es un modelo de Machine Learning. A veces decimos de mala manera algoritmos de Machine Learning o modelos de Machine Learning, pero no sabemos a qué nos referimos. Pues, como tal, un algoritmo lo han trabajado ya desde la universidad, desde el colegio. Un algoritmo es una serie de pasos para poder llegar a un resultado. Por ejemplo, una función, cuando tú sigues una serie de pasos, pues terminas aterrizando a partir de un input, de una serie de variables, aterrizas por un algoritmo una función y terminas aterrizando en un output. Eso es un algoritmo como tal. En la programación también utilizamos el tema de algoritmos. Fabricio, Paso a Fabricio, paso. disculpa que te corte. ¿Podrías, Sí. estamos teniendo fallas con tu audio? No se te escucha muy bien, muy fuerte. Sí, podrías, por Perdón, favor. A ver, ¿me confirma si ahí está mejor? está un poquito igual. Ok, que voy a hablar un poquito más fuerte entonces. Ajá, Les sí. mencionaba, sí, les mencionaba como tal de que, bueno, uno de los puntos clave es poder diferenciar el tema de algoritmos y modelos de Machine Learning. Solemos confundir estos términos como tal. Y pues al final los algoritmos es algo más clásico, algo que conocemos desde la universidad, desde el colegio como tal. A partir de una serie de variables de entrada, una serie de inputs, pues pasamos por un proceso, un algoritmo, una serie de pasos para aterrizar en un output. Al final utilizamos también eso en la programación, por ejemplo, cuando hacemos definición de variables, pasamos por el procedimiento, aterrizamos en un resultado. Por otro lado, el modelo de Machine Learning es distinto porque tú no le das el proceso, no le das la serie de pasos al algoritmo, sino que tú más bien le das unas variables de entrada, ya le das como conocimiento la variable de salida y a partir de estos dos inputs que tú le das, que es el input y el resultado, recién se genera la serie de pasos, que es el modelo de Machine Learning. Bien, así es como funciona de manera inversa. Entonces, al momento de estar refiriéndonos a un término u otro, hay que tener en cuenta este concepto y al final vamos a ver de que esto es una gama de modelos, lo que existe como tal en Machine Learning. Depende mucho del tipo de aprendizaje. ¿Y de qué depende la elección de mi tipo de aprendizaje? Pues de mi caso en sí el que voy a desarrollar. Si el caso que yo tengo, pues es más orientado a tener una serie de datos de entrada, por ejemplo, podrían ser tipologías de puentes, luces de puentes y tener como resultado costos ya estimados en la realidad, costos reales como tal, pues podría estar hablando de un aprendizaje de tipo supervisado porque tengo data etiquetada como tal. Pero si en caso no tuviera los resultados, solamente cuento con data de entrada, podría estar hablando de más de datos o de un aprendizaje no supervisado en el cual voy a agrupar eh, mediante serie de características o parámetros similares, tratar de hacer predicciones en base a eso. Bien, entonces depende mucho del tipo de aprendizaje. Los tipos de aprendizaje pues son el supervisado, no supervisado, reforzado. Como tal, ya entra a detalles un poquito más ya tema del programa como tal, pero pues los modelos como tal se dividen según este tipo de aprendizaje. Ahora, ¿qué modelo elijo? Porque en sí hay una gama de modelos muy amplia, como pueden ver aquí, y esto inclusive solamente es una parte de todo el panorama general que hay de modelos de Machine Learning. Pues primero es según el tipo de data que yo poseo, según mi intención, si es que voy a hacer algún tipo de regresión, clasificación, pues hay una serie de modelos. Pero al final lo que más interesa es conocer a fondo el paso a paso o el procedimiento del modelo a nivel de concepto. Cada modelo al final es una serie de pasos, como por ejemplo árbol de decisión, pues una serie de pasos para empezar a desglosar las probabilidades, el número de capas, pero el conocer cómo es que funciona el modelo es lo que me permite a mí proponer los modelos para mi caso de desarrollo. Si yo sé que mi data pues no tiene un comportamiento que tiende mucho a la linealidad, no voy a proponer como de por sí un modelo de regresión lineal, por ejemplo, sino que voy a optar por otro tipo de modelos. Entonces, va a depender mucho de ese criterio, por eso es importante conocer cada uno de los modelos, cuál es el procedimiento, justamente lo que se ve en el tema del programa, paso a paso cuál es el tema del concepto, cómo es que funciona para poder tomar la decisión. Y bueno, ya de por sí, aparte de los modelos normales, pues existen modelos eh, más avanzados, como el tema de los modelos de ensamblaje, la DABUS y la XGBoost, que bueno, son modelos ya especializados para cierto comportamiento, para ser más óptimos, más eficaces, pero al final todo parte de la base de conocer bien ese tema de los modelos de Machine Learning. Bien, y acá hay un punto que quisiera recalcarles, que es el tema de que en el proceso como tal del aprendizaje o el machine learning, pues nosotros hacemos una serie de pasos, que es lo que nos indica cada uno de estos modelos que vamos a cambiar el nombre y vamos a llamar algoritmos, porque recordemos que los algoritmos son una serie de pasos. Cuando yo acabo mi entrenamiento,
y ya tengo de por sí esa tendencia o ese modelo de por sí como resultado que ya puede predecir mi data, es a lo que yo recién voy a llamar el modelo de Machine Learning. Entonces, un paso antes, como dice que el título, estos son los algoritmos, que malamente le llamamos modelos a veces, son los algoritmos. Al final aterrizamos en los modelos, que es cuando ya pasó el proceso de entrenamiento. Bien, ahora sí, como está el tema de Machine Learning, pues también hay un aprendizaje un poquito más avanzado, más profundo, que es el tema de Deep Learning, el tema de redes neuronales. Justamente aquí está, si no me equivoco, Alonso para poder complementar en ese aspecto. ¿No estás por ahí, Alonso, para poder tocar uno de estos temas? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Sí, efectivamente, como dice Fabricio, vamos un poco, bueno, ahí se me ve, ¿sí? Bueno, unos minutos voy a compartir la pantalla. Ok. Por favor, me confirman si se ve. ¿Sí? ¿Se me escucha? Disculpen. Sí se ve y se observa, Alonso. Sí, gracias, sí, efectivamente. Gracias, Fabricio, por el pase. Sí, efectivamente, un poco para presentarme. Soy Alonso Padilla Garro. Bueno, soy ingeniero estadístico de la Universidad Mayor de San Marcos. Bueno, tengo mucha experiencia en el rubro de haciendo ciencia de datos, básicamente algoritmos de Machine Learning, Deep Learning, y bueno, he pasado por rubros como construcción, siderúrgica y actualmente una industria de alimentación, ¿no? Lo cual queda demostrado que anteriormente solamente la inteligencia artificial mucho se abarcaba en en las industrias de telecomunicaciones y financieras, ¿ok? Y bueno, lo que buscamos en este caso, en esta experiencia, es ampliar a otros rubros en los cuales ya, como mis compañeros han comentado, ya se viene realizando, ¿no? Entonces, la idea un poco de esta masterclass es un poco mostrarles a grandes rasgos qué es lo que mayormente hace la inteligencia artificial y en este caso mucho el tema de las redes neuronales, ¿no? Básicamente, las redes neuronales es un método de inteligencia artificial que enseña a la computadora a procesar datos de una manera similar que lo hace una neurona o lo símil que hace el cerebro humano, ¿no? Las redes neuronales están presentes en diferentes rubros, ¿no? Actualmente se utilizan, por ejemplo, en los diagnósticos que hace un médico en la clasificación, por ejemplo, de una tomografía de un cerebro, ¿no? También mucho en temas de marketing, ¿no? A veces uno como usuario, mayormente en los temas de dar clic a una publicidad, lo que te ayuda a ver tú como área de marketing, dónde invertir más tu plata, dónde hacer más publicidad, si te conviene hacer en Facebook, te conviene hacer en Instagram, te conviene hacer YouTube. Entonces, eso es lo que mayormente las redes neuronales ahorita en ese sector del marketing, de la publicidad, es su aporte, ¿no? También vemos en temas de la demanda, de energía, de las plantas, por ejemplo, saber cuánto predice a nivel de toneladas una siderúrgica, también se ha hecho esos proyectos, también en temas de control de calidad, ¿no? En temas también, y lo que más es muy importante y lo que más se utiliza las redes neuronales, ya que es tanto en temas de Machine Learning y Deep Learning que se pueden hacer, pero lo que es más se consume, el tema de redes neuronales, es hacer en Deep Learning, en hacer temas de reconocimiento de imágenes, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapo. Y para cerrar en este tema nomás un poco, mostrarles cómo es la estructura, la arquitectura de una red neuronal, que es básicamente las capas de entradas, que es básicamente como los inputs que tú le das al algoritmo, vamos a decirlo así. Bueno, luego vienen las capas ocultas, que básicamente es un concepto de fórmulas, vamos a decirlo así en términos simples, de fórmulas matemáticas, ¿no? Ciertos parámetros, ¿no? Que internamente
se analizan y después de esto, o bueno, las capas ocultas también se le conoce como una capa negra, ¿no? Que a veces hasta el mismo, vamos a decirlo, desarrollo en algunas oportunidades no logramos comprender exactamente lo que hace adentro. Y por último tenemos la capa de salida, que es el producto final, o puede ser la estimación de, por ejemplo, de la capacidad de una planta, ¿no? Su producción, etc., etc. A la derecha, bueno, se ve más matemáticamente, ¿no? Porque en la capa de entrada, como vemos, tenemos las X que vienen a ser las entradas. Bueno, en el sinapsis vemos los pesos, ¿no? Luego también podemos observar el tema del cuerpo, que viene a ser las fórmulas, y luego la salida, ¿no? Bueno, en el tema de las redes neuronales es muy importante, y bueno, lo que se busca ver y abarcar es mucho el tema de dos tipos de redes neuronales que son muy importantes y que a veces mucho la gente los confunde y no sabe en qué momentos utilizarlas, ¿no? Y la idea es, y es mucho lo que queremos aquí en la comunidad que sepa, es que las primeras redes neuronales convolucionales, ¿no? Se utilizan comúnmente para resolver problemas con datos espaciales, como el procesamiento de imágenes, ¿no? Y las redes recurrentes mayormente se utilizan para hacer o analizar datos temporales, como textos, videos, lectura de voz, ¿no? Otro factor muy importante que hace la diferencia en estos dos tipos de redes neuronales también es que las convolucionales, mayormente, como ustedes pueden ver, tienen diferentes arquitecturas, ¿no? Vemos que acá en la primera, en la convolucional, se arma diferentes placas, ¿no? Como se puede ver, tengo una imagen y yo lo voy a subregando en temas de matriz hasta llegar a lo mínimo para que mi algoritmo pueda comprender y entender el comportamiento, ¿no? Lo que vemos que en las convolucionales, ¿no? Mayormente son redes que te ayudan a hacer una retroalimentación, lo que ayuda a que tú, cada vez que proceses una nueva imagen, tu algoritmo vaya aprendiendo más y llegue tal vez a entender el comportamiento o la captura de la imagen, ¿no? Otra cosa también muy relevante que vemos es el tema en el tema de las recurrentes, es que mayormente son capas agrupadas que mayormente busca o salen a partir de técnicas, vamos a decirlo así, que no mucho reciben una retroalimentación, ¿no? Y la otra diferencia también es en temas de tamaño, ¿no? En temas de tamaño, como ustedes pueden ver, es muy variado. Es decir, por ejemplo, una convolucionada recibe una imagen de un tamaño fijo y las envía a un nivel apropiado, junto con el nivel de confianza de su predicción. Y al cambio, en las redes neuronales recurrentes, el tamaño de la entrada y la salida puede variar, ¿no? Esas son las diferencias muchas que te ayudan a resolver, ¿no? Entonces, esto es un poco, a grandes rasgos, la gran diferencia, porque mayormente la gente se confunde, y la idea es que también y un poco yendo un poco más allá, ¿no? Demostrar y abarcar que básicamente tal vez hacerlo con tu propia máquina no va a soportar trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿no? Y lo que ofrecemos aquí también es estos aplicarlos en la nube, ¿no? Puede ser en Azure, puede ser en AWS, ¿no? Porque básicamente a futuro vas a tener un gran volumen de datos, por ejemplo, una lectura de imágenes, ¿no? Y la idea es también eso, queremos brindarle a que ustedes también puedan ver cómo utilizar la nube y cómo utilizar las gran capacidades o los famosos Databricks, Spark, que nos van a ayudar a procesar estos volúmenes de datos o estas imágenes, vamos a decirlo así, y que tú puedas llegar a tu algoritmo y te permita tener un buen algoritmo de machine o deep learning. Y bueno, ahí cuando pase a Alejandro. Sí, gracias, Alonso. Sí, justo de lo que decía justamente Alonso, ¿no? De hecho, el uso, ¿no? De hecho, si queremos nosotros ya ver el potencial, uno de los potenciales usos de las redes neuronales como tal, pues aterriza netamente en lo que es la visión por computadora, ¿no? Ustedes seguro van a encontrar, han visto seguro bastante sobre esa detección
¿no? Detección de objetos, poder identificar muchas soluciones. De hecho, voy a mostrarles un poquito aquí un panorama, de hecho, que hicimos hace un tiempo, en lo que es el computer vision, ¿no? Es básicamente un subcampo, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial. En resumen, permite a las máquinas ver e interpretar el contenido visual básicamente del mundo, ¿no? Hay algunos desarrollos o soluciones, por ejemplo, aquí no está haciendo unas detecciones si el personal cuenta con los EPPs, ¿no? Con los cascos, los chalecos, puede incluso cuantificar el tiempo, algunos pueden plantear algunas ideas de poder generar sus cartas balance, digamos, cuantificar los trabajos contributorios, no contributorios. Bueno, hay una serie de ideas también en cuanto a investigación en ese sentido, pero la idea es que la visión por computadora pues pueda netamente pues trabajar, ¿no? El procesamiento de imágenes, la detección de objetos, el reconocimiento facial, eso lo vemos nosotros constantemente, el análisis de videos, entre otros, ¿no? Básicamente, inclusive la reconstrucción 3D, ¿no? Reconstruir modelos tridimensionales de objetos o escenas a partir de imágenes o videos. Entonces, es lo que les mencionaba también. Ahora, eso es algo súper importante conocer, ¿no? Actualmente hay muchísimos desarrollos, como decía, en cuanto a ese sentido, ¿no? Y las librerías también. Las librerías ofrecen esas facilidades, ¿no? Para poder generar, ¿no? Por ejemplo, este tipo de soluciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues en este caso, por ejemplo, es un caso de donde se tiene un vehículo, se quiere evaluar el índice de condición del pavimento, ¿no? El PCI. Y bueno, uno puede identificar, ¿no? Las grietas longitudinales, transversales, los parches, piel de cocodrilo, entre otros, ¿no? Entonces, le facilita, pues, colocar una máquina aquí, ¿no? Hay un caso de investigación muy interesante en ese sentido también. Pero esto se aplica a nivel internacional en muchos casos, ¿no? Muchos desarrollos, por ejemplo, en este caso también para la detección de las grietas como tal, ¿no? Uno puede identificar lo que son la eflorescencia como tal, puede hacer una evaluación en etapa de operación y mantenimiento, uno lo suele hacer normalmente en los puentes, ¿no? En este caso de una forma más automatizada. Esto se viene trabajando también en cuanto a temas de seguridad, en obra también, y entre otros, ¿no? Vamos a pasar un poquito rápido, igual. Ahí se ve también algunas detecciones en tiempo real. Ok, conocer cuáles son esos procesos es algo bastante importante. Por una parte está lo que es la visión por computadora, pero la idea es, si hemos visto por un lado algunos conceptos clave, algo sobre Machine Learning también, cuáles son los modelos, uno puede conocer los procesos para poder entrenar, las herramientas, igual en Deep Learning como tal, justamente lo explicaba ahí bien Alonso, su importancia, los fundamentos, ¿no? La base y también las posibilidades que uno puede tener justamente mediante el uso de la visión por computadora, pero la idea es cómo lo llevo a cabo, ¿no? Cómo gestiono adecuadamente una implementación, ya sea a nivel, como se mencionaba al inicio, a nivel empresarial o a nivel de proyectos o a nivel de startup o a nivel de investigación como tal, cómo se plantea alguna metodología, pero de hecho hay muchísimas, ¿no? Principalmente relacionadas con IA, existen algunas, que justamente le voy a dar el pase a Alonso para que pueda explicarnos algunas de las metodologías, principalmente orientadas al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pues, por ejemplo, Isaac, Alonso, ¿estás ahí para que puedas comentar? Sí, Alejandro, perfecto, sí, efectivamente, como todos sabrán, un detalle, a ver, un segundo. Sí, efectivamente, como todos sabrán, un detalle muy importante es como han venido comentando Fabricio y Alejandro, es el tema de los algoritmos, cuál es la diferencia, dónde aplicarlos, ¿no? Y lo importante es ahora, ok, ¿cuál es la metodología adecuada para llevar este tipo de proyectos, ¿no? Realizarlo en mi empresa. Entonces, básicamente en términos de inteligencia artificial hay muchas metodologías, ¿ya? En las cuales más o menos, podríamos decir a grandes rasgos, son las mismas, ¿no? Bajo mi experiencia o bajo mi opinión, básicamente las diferencias, básicamente una etapa, la otra metodología lo divide en dos, o la otra etapa le cambia de nombre, ¿no? Entonces, básicamente optar por algunas de ellas es similar, ¿no? Pero la más común y la más utilizada es la de CRISPR-DM, ¿no? Que es la que actualmente estamos mostrando en imagen, ¿no?
Pero, a ver, entrando un poco más a detalle en esta metodología, ¿no? ¿Puedes retroceder un poquito, por favor, en lo anterior? ¿Ok? Sí, básicamente acá cuenta de... No, la siguiente, por favor. No, no, hay una anterior. Ya, es así, efectivamente. A ver, abarquemos esta que es la más común utilizada en ciencia de datos o en estos tipos de proyectos, ¿no? Que básicamente consta de seis tipos, perdón, de seis etapas, en las cuales cada etapa, vamos a decirlo, es un mundo, ¿ya? Primero, en términos grandes, lo primero es entender el negocio, saber, acá se define qué es lo que necesita la institución, cuál es el objetivo, cuáles son las métricas que nosotros con el algoritmo vamos a llegar, o básicamente puede ser un tema de temas de reducción de costos o incrementar el nivel de ingresos, ¿no? Básicamente siempre en cualquier proyecto se buscan esas dos cosas. Y lo primero es establecer el entendimiento que necesita el negocio y los objetivos. El segundo paso es entender los datos, las columnas, vamos a decirlo así, qué se refiere este dato, a qué se refiere esta columna, ¿no? Eso es básicamente. Después de eso, nosotros ¿qué hacemos? Hacemos la preparación de los datos, es decir, bueno, después de entender, comenzamos a procesar, a limpiar los datos, a crear nuevas columnas, a quitar variables, ¿no? No, básicamente, y después de eso, de haber limpiado, vamos a decirlo así, los datos, y acá, bajo mi experiencia, es una etapa muy, muy importante porque es como decir, la calidad de los datos es la calidad que te va a dar el modelo, ¿no? Y es la calidad del producto final que tú vas a dar. Entonces es muy importante esta parte. Después de esto, de la preparación de datos, vienen los modelos de Machine Learning, vamos a decirlo, ya, en la cual tú, de acuerdo a tu objetivo, existen muchos modelos en los cuales tú comparas los diferentes modelos, en los cuales, mediante métricas, bueno, en las clases lo vamos a ver más a detalle, tú vas a elegir cuál es el mejor modelo, ¿no? Entonces, en la evaluación, igualito, ¿no? Se evalúa, se ve si este modelo alcanza el objetivo, no alcanza el objetivo, si resolvió el problema, no se resolvió el problema, y después de la evaluación y después de tener el go de, vamos a decirlo, el usuario final, vamos al despliegue. El despliegue también es otro mundo, ¿no? Hasta evaluación, vamos a decirlo tú, hacemos temas de codificación. En despliegue es básicamente orientado cómo lo va a utilizar el usuario final o cómo es lo que lo va a utilizar la gerencia, ¿no? En términos simples, tú no le vas a dar un código al gerente, a la jefatura para que lo ejecute, ¿no? No es lo ideal, ¿no? Lo ideal es darle, vamos a decirlo, una plataforma, ¿no? En la cual él pueda darle un clic, que es lo que mayormente sí, se hace, ¿no? Que adjunte los nuevos datos que quiere predecir y le salga la predicción, ¿no? Y bueno, de cada mundo, como hemos abarcado en cada etapa, es un mundo, tiene subetapas, vamos a decir así, pero en términos generales, eso es lo que se busca en una metodología. La siguiente, por favor. Y bueno, es lo mismo aquí, ya para no redundar, esta es otra metodología, pero como ustedes pueden ver, acá ya hay 5 etapas, ¿no? Pero ¿qué es lo mismo? Selección de datos, preprocesamiento, transformación, minería de datos, donde vendrían los temas de los algoritmos, y la interpretación y la evaluación. Pero por ejemplo, aquí no hablamos del despliegue, ¿no? Y otro factor muy importante que también se me está escapando es el tema de la retroalimentación, ¿no? Que es muy importante porque efectivamente si tu algoritmo aprendió con data hasta el 2023, ok, vas generando cada año nueva data, entonces tienes que volver a reentrenar tu algoritmo para que aprenda esa información que todavía no está incluida en el modelo, ¿no? Y eso también es una etapa muy buena o es una etapa también muy importante para que los algoritmos, vamos a decirlo, no su predicción no sea tan mala. Y la siguiente, porfa. ¿No? Y la siguiente, bueno, acá básicamente vamos a entrar un poco en el tema del despliegue, ¿no? Del despliegue, básicamente, ¿no? ¿No? Y es un resumen, el plan es como dice, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, acá podríamos abarcar, ¿no? En toda institución o en todo proyecto, cada etapa o cada rol, o perdón, cada etapa tiene, vamos a decirlo así, un especialista, ¿no? Por ejemplo, el analista de negocios, el ingeniero de datos, que básicamente ve en cómo darte la información y cómo crearte columnas o limpiarte, ¿no? Y después de esa información que tú me das, entra el data science, ¿no?
Entonces él agarra la data limpia y comienza a hacer sus modelos, ¿no? Y obtiene el final. Y luego vendría, vamos a decirlo, otro especialista, que tal vez puede ser también el ingeniero de datos, para desplegar el modelo, ¿no? Y después, otra vez en la retroalimentación, volvemos otra vez, vamos a decirlo, a volver a necesitar del ingeniero de datos, porque van a venir la nueva data, o los datos que no hemos utilizado, entra el data science y luego volvemos a implementar, ¿no? Eso es básicamente lo que queremos plasmar en grandes rangos en esta PPT. Excelente. Sí, justamente, de hecho, estas son metodologías, ¿no? MLU, pues, muy interesante. Ahí el KDD y el CRISDM, ¿no? Utilizados netamente ya para desarrollos con casos de inteligencia artificial. Pero, de hecho, se complementan de poder entender el panorama completo, ¿no? De hecho, cuando alguien quiere una empresa o estamos a nivel de ingeniería o construcción, nosotros, o a nivel de investigación inclusive, ¿no? Estamos viendo esos temas de poder poner, plasmar netamente cuál es el problema, cuál es la necesidad, ¿no? Este es un marco práctico que lo llevamos a cabo en unos talleres, de hecho, muy interesantes, y con muchos casos, ¿no? De hecho, eso fue bastante agradable ahí compartir algunas experiencias en la edición pasada, ¿no? En cuanto a los problemas, la solución, la definición del producto, ¿no? Y cómo lo implementamos en los proyectos como tal. Eso tiene que tener un buen plan, ¿no? De hecho, también definir objetivos, algunas métricas y una serie de pasos. Hay otras metodologías ya poco más orientadas a la gestión de proyectos como tal, algunas como Scrum, ¿no? Más que todo la gestión de proyectos ágiles, normalmente utilizado para gestión de desarrollo de software como tal, ¿no? Se define existe el Product Owner, se define un Product Backlog, ¿no? Una serie de sprints, unos daily meetings, etcétera. Casos muy interesantes de poder implementar Scrum como tal, ese componente tecnológico ágil como tal para el desarrollo, ¿no? De interactúan justamente el desarrollador, los diseñadores, etcétera, y bueno, el que define pues al final, ¿no? El objetivo final del producto como tal. También Design Thinking, un enfoque bastante práctico para resolver problemas de una manera creativa, ¿no? Uno va tratando de empatizar, definir, tiene una serie de pasos también. Es algo que también hay que explorar. De hecho, hay varias formas, ¿no? La idea no es un poquito casarse con alguna metodología, sino explorar lo mejor de cada una y adoptarlas. De hecho, cuando estamos en ese mundo tecnológico, la idea es poder utilizar la metodología en el punto más adecuado como tal, ¿no? Entonces, aquí la idea es tratar de utilizar la creatividad para resolver algún problema netamente enfocado, netamente en el usuario, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de ese usuario en la cual podemos enfocar el esfuerzo de una manera rápida, ¿no? Probar rápidamente. Balance Scorecard, de hecho, las empresas como tal tienen ya una mirada estratégica, ¿no? Si pues estratégicamente incluyen lo que es la IA o la tecnología, obviamente tienen ese panorama orientado al cliente, se tiene que orientar a su visión, a su estrategia, ¿no? A nivel interno, a nivel de aprendizaje, el crecimiento, a nivel financiero también, ¿no? Cómo impacta en el ROI como tal, ¿no? Si uno implementa una tecnología, a lo mejor es un costo inicial de implementación, pero a largo plazo, obviamente se ve los frutos, pero ¿en cuánto es ese plazo, no? Va a depender de cuál es la necesidad, cuál es el problema que está resolviendo y cómo va a adecuarse básicamente a su estrategia empresarial. Por otro lado está Bici, ¿no? Bici es un marco práctico, de hecho, de poder enfocar netamente las necesidades de los objetivos del proyecto, del cliente, y una serie de métricas establecidas en una serie de interrelaciones orientadas a la tecnología, a los procesos, a las personas, ¿no? Que es clave, ¿no? No define cómo lo va a hacer, qué herramienta utilizar y cómo va a interactuar netamente con los involucrados, cómo va a colaborar. Entonces, metodologías complementarias que la vamos a explorar, de hecho, dentro del programa y se va a interactuar con cada uno, puede utilizar alguna de ellas dependiendo de cuál le sea más adecuado a su caso. En este caso, este marco principal que sí se hace de una manera bastante transversal, uno define la problemática, ¿no? O sea, de hecho es un caso, un ejemplo de lo que pues, se hizo. La problemática, la solución, ¿no? ¿Cómo resolvería ese problema o esa necesidad? ¿Cómo define el producto? ¿Qué características va a tener? ¿No? ¿Qué es lo que necesito desarrollar netamente y cómo lo voy a llevar a cabo? ¿En cuánto me va a beneficiar en el proyecto? ¿Cómo se va a implementar? ¿Qué necesito? ¿No? Entonces, básicamente un marco práctico en el cual uno sí puede gestionar, puede presentarlo a la gerencia, presentarlo
a sus colaboradores, entre otros, ¿no? Le hace más sencillo poder entender el caso completo. No solamente está pues el código, el entrenamiento, ¿no? Si esto no funciona, si realmente no se ve un panorama bastante completo. Entonces, existen ya, bueno, ya las estrategias como tal de cómo uno va relacionando y tiene unos mapas como tal de conexión, una serie de métricas. Voy a hacer una pasada rápida, ¿no? De cómo puede ir aterrizando ya de una manera más eh, sólida, ¿no? Una propuesta de implementación y llevar a cabo, ¿no? Básicamente con algunas metodologías como tal, en este caso tipo Scrum, donde ya quiera desarrollar, por ejemplo, una solución, una herramienta, ese tipo de aplicaciones, y bueno, cuenta con un equipo, cuenta con una especie de capacidades en cuanto a programación, en capacidades en cuanto a diseño, ¿no? UX, UI, ¿no? Que es interfaz, diseño de la interfaz, la experiencia de la interfaz, del usuario, entre otros, ¿no? Los desarrollos del front, del back, y una serie de interacción justamente con el equipo de trabajo. Entonces, diría que por una parte, netamente serían pues justamente las metodologías y bueno, los conceptos y bueno, ese panorama tremendo que viene con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, le cedo el pase a Viviana ya para que pueda continuar. Sí, sí, Alejandro. Eh, ya, bueno, aquí les presento. Ajá. Ya bueno, con todo lo que los instructores nos han mostrado hasta este momento, hasta ahora, siempre hay que aterrizarlo con un enfoque de que se va a adaptar a las necesidades particulares de cada uno de ustedes. Muchos de ustedes podrán llevar estos conocimientos hacia proyectos de investigación, por ejemplo, como tesis o investigaciones con sus universidades o institutos. En este caso, adelante encontrarán herramientas y técnicas que les ayudarán a potenciar sus investigaciones y además sus resultados, ¿no? Para aquellos interesados también en las startups, la inteligencia artificial es una de las mayores oportunidades que existe hoy en día para innovar y hacer crecer un negocio. Saber cómo adaptarlas a las necesidades del mercado es clave para sobresalir en este entorno tan competitivo que tenemos. A nivel de proyectos, tanto profesional como personal, las aplicaciones de IA generalmente son claves para optimizar la gestión, ejecución de trabajos, pueden mejorar la eficiencia, automatizar tareas repetitivas y múltiples beneficios, y de igual forma en proyectos personales, ¿no? A nivel empresarial, también pueden aprovechar la IA para mejorar la toma de decisiones, incrementar la eficiencia operativa, descubrir nuevas oportunidades de negocio. Implementar estas tecnologías pueden transformar de alguna forma en cómo se gestionan, no, en cómo se gestionan los datos, los recursos y las estrategias, ¿no? Y pues con ello logrando una ventaja bastante inmensa, ¿no? A comparación del resto. Finalmente, en el programa se les pedirá una propuesta de implementación, un trabajo final, que va a ser personalizado justamente a cada una de las áreas que se han mostrado anteriormente. Pues este proyecto está adaptado al área de mayor interés que tengas, permitiéndote que puedan aplicar lo aprendido en el contexto más relevante para ustedes, ¿no? Ya sea investigación, startup o proyectos o a nivel empresarial. Y bueno, la presentación de su trabajo final es un buen punto también, que le vamos a brindar nosotros el formato con el que ustedes van a presentar. Y finalmente, ya para pasar al otro lado, al otro punto, le doy el pase a Moisés para que nos dé un vistazo general de lo que será el módulo 2. Moisés. Bien, hola a todos. Este módulo 2 será sumamente interesante, puesto que se va a tener un enfoque dirigido principalmente a la programación. Ahora vamos a revisar un poco sobre el roadmap del módulo 2, que está compuesto por diversas unidades, las cuales van a tener una secuencia importante para poder llegar, por ejemplo, a desarrollar un chatbot, el cual se adapta a casi cualquier tipo de proyecto. También veremos el desarrollo de modelos de visión por computador para la detección de implementos de seguridad en obra y otras aplicaciones que serán ya explicadas a detalle por los colaboradores. Ahora le daré el paso a Fabricio para que pueda iniciar. Bien, Moisés, gracias por el pase. Genial, sí, tal cual lo que mencionó Moisés, este módulo 2 pues ya es un enfoque un poquito más orientado a la programación, más en sí al desarrollo neto ya del plan. Partimos del módulo 1 donde se explicó el tema de los conceptos, el tema de
qué metodologías nos van a ayudar a poder formular justamente nuestra idea a esta propuesta que queremos implementar nosotros, pues ahora ya tenemos que pasar como tal a la acción. Y justamente para poder pasar a la acción requerimos de una serie de herramientas, una serie de conceptos que manejar, desde el tema de conceptos matemáticos, estadísticos, probabilidades, el tema de herramientas de programación como Python, entornos como Colab, como Visual, lenguajes como PHP, librerías, etcétera. Bien, requerimos una serie de herramientas para poder justamente llevar a cabo nuestro plan de implementación, para que poder aterrizar justamente el desarrollo completo en lo que es ya una aplicación. En este caso puede ser un modelo de Machine Learning, según sea la elección. Pues tenemos que pasar por una serie de pasos en la cual primero partimos del procesamiento de la data. Ya habíamos explicado un poco de más o menos qué iba como tal el enfoque, pero partimos siempre de una data más cruda, pasamos por una preparación de la data donde justamente aplicamos el tema de los conceptos matemáticos, estadísticos, para el tema de poder gestionar la información, la data a modo de tensores, a modo de datasets. Bien, y poder hacer la limpieza que se requiere a nivel estadístico, que se le da, poder hacer ese tema de correlaciones. Hay una serie de gráficas que tenemos que analizar para poder ver, visualizar cómo es que las variables interactúan entre ellas y poder tener o conocer la coherencia que sigue justamente nuestro modelo. Y luego de esa data procesada, pues pasamos ya netamente al tema del entrenamiento, en el cual requerimos acceder a estas herramientas de programación, librerías como scikit-learn, que nos van a permitir acceder a diversos modelos para poder ejecutarlos, entrenarlos y poder recién pasar al tema ya de la validación del modelo, una serie de métricas, y finalmente aterrizar en el deployment del modelo de Machine Learning, que al final conecta justamente con la visualización e interacción del usuario, ¿no? Entonces, para poder realizar y llevar a cabo todo este proceso, requerimos justamente de una serie de fundamentos, desde la matemática, el tema de poder conocer operaciones básicas, el tema de funciones probabilísticas, poder entender más que todo qué es lo que está ocurriendo internamente en nuestro modelo para poder en base a eso tomar decisiones y poder corregir en el camino, ¿bien? Más que todo es ese tema de la matemática. También es el tema de la estadística, donde Alonso podrías ahí profundizar un poco más en justamente el tema de las herramientas de estadísticas que requerimos. Por ahí, Alonso. Sí, ok, a ver. Sí, efectivamente, ¿no? Como comenta, mayormente, básicamente todos los algoritmos, o mayormente, o todos los algoritmos tienen como base básicamente una parte de la estadística, ¿no? Y por ejemplo, en el primer gráfico que vemos es una técnica para normalizar, ¿no? Que es básicamente lo que se busca aquí es, por ejemplo, si vas a comparar, vas a utilizar un algoritmo que hace un análisis de acuerdo a las distancias, ¿no? Y tú tienes varios inputs, no es la misma unidad de medida, vamos a decirlo así, analizar en litros o en kilos, ¿no? Entonces no tiene sentido realizar una distancia, vamos a decirlo, a esos dos tipos de variables. Entonces lo que mayormente se hace es pasarlas a una unidad neutral, vamos a decirlo así, y es lo que eso te ayuda a hacer una de estas técnicas, ¿no? Que es poner en unidades neutras para poder hacer el análisis, ¿no? Y bueno, la campana de Gauss que básicamente te permite ver si tus variables son normalizadas, ¿no? Y diferentes formas, ¿no? Y básicamente lo que te muestra ahí es hacer gráficos exploratorios de algún modo, ¿no? Te den una idea de cómo está tus variables y puedas obtener, por ejemplo, datos atípicos, ¿no? Datos en los cuales tú puedas decir, ok, este es un dato atípico, ¿lo considero o no lo considero en mi análisis? Tal vez es un dato errado, ¿correcto? Entonces, muy importante para hacer temas de algoritmos o hacer machine learning siempre es partir por el análisis exploratorio de los datos, conocer tus datos, ¿no? Y ver realmente si este comportamiento es normal en tu institución o no. Y de ahí tomar las medidas de qué es lo que podemos hacer. Vamos a decirlo en términos simples, quitar o ver o hacerle un tratamiento a esa data, ¿no? Entonces, eso es básicamente, ¿no? Bueno, el siguiente gráfico lo que quiere expresar es, ok, el que está abajo a la izquierda es que quieres hacer un modelo de regresión lineal y ves que tus datos se acomodan a ese comportamiento, ¿no? En las siguientes, en la derecha, vemos que también tenemos
gráficos exponenciales, vamos a decirlo así, ¿no? En términos por ejemplo, en otros rubros que se ven. Eso sería básicamente en términos de estadística, ¿no? Que básicamente nos ayuda mucho a entender el comportamiento de nuestros datos. General Alonso. Así es, una serie de gama de gráficas, de funciones, de conceptos de estadística que nos van a ayudar en este tema del desarrollo y la implementación en sí de estos modelos. Y bueno, el tema ya del procedimiento en sí, que es la limpieza de datos, la normalización, todo ese proceso es aplicar justamente lo que acaba de mencionar Alonso, sus conceptos estadísticos, para poder hacer esta limpieza de data. Y luego manipularla. Siempre es importante tener en cuenta este aspecto, que es que en el Machine Learning, por lo menos, que el 80% del trabajo se centra en la limpieza de datos. Si no tenemos una buena base de datos, pues entonces es donde el modelo puede bajar su precisión o puede ocurrir un comportamiento inesperado. Entonces, lo más importante en sí es justamente ahondar en esa limpieza de datos y poder hacer un adecuado entrenamiento. Realmente es uno de los pilares del análisis de datos, como menciona. Entonces, bueno, el tema de las librerías que podemos utilizar como NumPy, Pandas, Scikit-learn, etcétera. Hay una serie de herramientas para poder aplicar el tema de la programación. En este caso, podrían ser el tema de Colab, Python, Anaconda, el tema de Visual Studio, GitHub, Docker, etcétera. Una serie de herramientas, librerías que nos permiten poder utilizar estas herramientas para poder entrenar los modelos de Machine Learning y poder seguir justamente con el proceso de desarrollo. Bien, bueno, el tema de entornos de desarrollo como Jupyter, Colab, Visual Studio, importante tener en cuenta estos entornos de desarrollo porque ellos donde vamos a ejecutar en sí la programación y vamos a poder hacer este proceso de entrenamiento. Bien, justamente son las herramientas que les mencionaba, bueno, el tema de decir el lenguaje de uso, librerías, es lo que vamos a conocer, vamos a aprender para poder aplicarlo. Con el tema de los tipos de modelos en sí, que al final está dentro del flujo, el tema del entrenamiento, un poco les había mencionado anteriormente, el tema de los modelos de clasificación, regresión, clustering, dependiendo del tema del tipo de aprendizaje, sea supervisado o no supervisado, es lo que tenemos que tomar en cuenta. Según también la aplicación que queramos realizar, según nuestro caso de estudio, según nuestro desarrollo. Mira, aquí está justamente el panorama, la gama de modelos de Machine Learning, el tipo de aprendizaje que se da, ya sabiendo los conceptos, cómo es que paso de cómo se codifican esos modelos de Machine Learning. Y bueno, también una vez que ya están el tema de los modelos, tenemos que pasar a la parte de poder evaluarlos, es que el comportamiento sea adecuado o no. Es básicamente una serie de métricas, las cuales también están clasificadas según el tipo de modelo que hemos elegido, o sea, de clasificación, clasificación por categorías, pues hay una serie de métricas que poder evaluar ahí para poder conocer el comportamiento de nuestro modelo. Y acá hay un poco el mapa de en cómo podemos ir aplicando el paso a paso según el tipo de aprendizaje de modelo de Machine Learning, regresión, clasificación, clusterización. Y bueno, le doy el pase a Yudeli, que justamente va a explicarnos un poco más de la parte de interacción con el usuario. Entonces, para Yudeli. Hola, Fabri, ¿qué tal? No sé si me Genial. escuchas súper bien. Sí, Ya, ok, a ver, voy a... un poquito... ¿Cómo ¿Me puedes ayudar compartiendo la pantalla? claro, sí. Ya. A ver, bueno, hemos estado realizando lo que es toda la revisión de las unidades. Bueno, en esta unidad 8, básicamente lo que vamos a ver es ya cómo nosotros aterrizamos de programación, en qué entorno se va a desarrollar, qué tipos de programas. Pues entonces, ahora lo que vamos a hacer es básicamente presentarlo en una interfaz gráfica para que el usuario final ya lo pueda utilizar. Para esto podemos basarnos en identificar qué tipo de proyecto queremos realizar, ¿no? Por ejemplo, si es un tipo de proyecto de análisis predictivo, si queremos que ya hemos visto también aquí en la sesión, lo que es reconocimiento de imágenes, análisis de comportamiento o sistemas de recomendaciones. Estos 5 son los que más se están utilizando actualmente, ¿no? Continuamos. Y para esto, pues, hay un plan de implementación, ¿no? El plan de implementación básicamente consta de estos 6 pasos principales.
en las cuales el primer paso pues es el análisis de requisitos. Estos requisitos, ¿cuáles vienen a ser? Pues básicamente las necesidades y las expectativas del usuario final, en este caso los arquitectos, los ingenieros, si es en el sector de AS, ¿no? Pues aquí lo que se hace, pues se revisa las métricas, las variables, lo que se quiere visualizar, cuál es el rendimiento, quizás se hacen simulaciones de diferentes áreas, ¿no? En optimizaciones estructurales, etcétera. Luego pasamos a lo que es el diseño de la interfaz, donde nos vamos a basar básicamente en las herramientas y las técnicas de la experiencia de usuario y la interfaz de usuario, ¿no? Aquí empezamos a desarrollar lo que son los prototipos de baja fidelidad hasta poder ya definir cómo vamos a presentar nuestros datos, si son dashboards, si son simulaciones, si es que son textos en tiempo real, etcétera, ¿no? O gráficos en tiempo real. Luego pasamos a lo que es ya la integración de los modelos de Machine Learning. Pues básicamente aquí lo que hacemos es integrar nuestro código o nuestro proyecto backend, por decirlo así, en el términos de desarrollo, con la parte de lo que es ya la visualización o la interfaz de lo que el usuario va a utilizar, ¿no? Aquí es donde se conectan las APIs, en donde se asegura básicamente que la interfaz sea pues fluida y que los datos puedan mostrarse y reajustarse en cuanto a las necesidades del usuario. Por otro lado, pues pasamos a lo que es las pruebas y la usabilidad, ¿no? Aquí básicamente se hacen las pruebas funcionales o las pruebas de rendimiento del aplicativo, sea un aplicativo móvil o un aplicativo de escritorio o una plataforma web, etcétera, ¿no? Luego, pues pasamos a lo que es el despliegue del aplicativo y un poco lo que es la capacitación a los usuarios de cómo pueden usar y cómo pueden aprovechar estos modelos de Machine Learning, ¿no? Por ejemplo, hay distintas aplicaciones que ustedes conocen, lo que son, captan imágenes, entonces a las personas se les tiene que explicar un poco cómo se utilizan este tipo de programas, ¿no? Cómo visualizarlo, cómo interactuar con esos programas. Y por otro lado, bueno, como último paso, pues el mantenimiento de actualizaciones continuas, ¿no? Pues aquí es donde se ve lo que es el monitoreo de la interacción del usuario, cómo es que el usuario está interactuando con ese aplicativo, si le es fácil, sino donde se recibe también el feedback de los usuarios y donde se puede pues incorporar las nuevas funciones y poder adaptar mejor estos modelos de Machine Learning, ¿no? Ese sería el plan así a vista rápida. Sí, a ver, y bueno, de ahí justamente eso es un poco para el tema de Machine Learning, ¿no? Uno hace su modelo y luego al final aterriza con esta serie de procesos que son muy importantes, ¿no? Para llevar a cabo efectivamente ejecutar efectivamente un buen plan. Pero también están justamente los procesos con Computer Vision, ¿no? De hecho, es igual, consiste en una serie de procesos, ¿no? Hay datasets de imágenes, hay muchos que les interesa, pues, ya explorar, ¿no? Tienen imágenes captados por drones, en obras, evaluar, muchos requerimientos que puedan ver ellos necesarios en obra como tal, ¿no? Entonces, como decía, esto es algo clave, también se va a explorar un poquito, un ejercicio muy interesante con los EPPs, pero que se puede extrapolar o se puede también utilizar para otro tipo de casos. Entonces, igual, uno de los casos, ya como viendo el desarrollo como tal de cómo se va a aterrizar, es obviamente desarrollar un proyecto de un chatbot, ¿no? Eso es algo bastante interesante, ¿no? Conocer los pasos, los procesos, pero también ya comenzar a desarrollar, ¿no? Un aplicativo, un chatbot, que sea algo en la cual pueda interactuar, pueda acceder a una base de datos como tal, una información, y luego pueda vincularse inclusive a las LLMs, ¿no? Entonces, eso es algo que pues se necesita conocer en primer lugar, los procesos, pero luego comenzar a desarrollar. Un poco también es explorar las capacidades que tienen los lenguajes de programación. Esto, claro, corresponde al módulo 2, ¿no? Que es netamente ya a nivel de desarrollador. Ok, entonces, ¿qué se va a lograr netamente en el módulo 2, que es el módulo avanzado? Es el desarrollo de un chatbot, un asistente virtual, ¿no? Personalizado para poder asistir, ¿no? Con la propia información que uno maneje, ¿no? En una base de datos que pueda tener específica, ¿no? Que pueda complementarse obviamente con la información que tienen los LLMs como tal. También aterrizarlo dentro de una aplicación web como tal. Entonces, aquí ya le cedo el pase, justamente te cedo el pase, Moisés o Viviana. Ahí le cedo el pase para que puedan comentar un poco lo que se viene en la siguiente sesión. Sí, claro.
A ver, yo comparto un momento. Ay, ya. Un poco de lo que se viene en la siguiente sesión. Pues vamos a ver aquí. Eh, bueno, tendremos invitado a Rodrigo Reyejara, así que nada, los invitamos a que puedan participar, van a aprender bastante, sobre todo sobre el impacto y las oportunidades que la IA ofrece en las startups, ¿no? Ahora, para hablar netamente sobre la metodología del trabajo que se realiza en iCode y en este programa en específico, pues primero hablemos de las herramientas de trabajo, entre ellas, por ejemplo, Discord. Aquí vemos que algunas de cómo se realizó o cómo se llevó a cabo nuestras sesiones en la anterior edición. Pues aquí vemos a varios participantes, trabajos grupales, ¿no? También el taller en Miro, muchos de ellos ya es bastante innovador y bueno que se puedan reunir en grupos para que aprovechemos también ahí un poco de conversar, de poder conocernos, dado que muchos de los participantes, si bien tienen poca experiencia, también hay muchos que tengan mucha experiencia, ¿no? Y cada uno se pueda complementar. Eh, por ejemplo, aquí en el Zoom veo algunos de los participantes anteriores de la primera edición. También comentarles que ellos, los del primer módulo, tienen la opción de seguir llevando esta segunda edición de manera completamente gratis y libre, ¿no? Eso es un beneficio único para los que llevan otras ediciones. Finalmente, perdón, otra herramienta de trabajo está Notion, Drive, donde compartimos bastante información. Pueden ser en Notion, en Drive. Generalmente estamos compartiendo también las sesiones, ¿no? En Drive, así que estén atentos. De igual forma, en WhatsApp, donde podemos encontrar a varios de nuestros colaboradores en, en los grupos de WhatsApp, de igual forma también pueden preguntar, pueden hacer consultas. Es como un foro abierto, pero donde ustedes pueden estar consultando y pues obteniendo respuestas inmediatas en el grupo de WhatsApp. Finalmente no nos olvidamos de qué es lo que importa, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes se llevan de las sesiones, los key takeaways, en qué podemos mejorar nosotros y si es que lo están absorbiendo todo este tipo de información que les brindan los instructores. Un poco del cronograma es que este sábado de septiembre, el 28 del módulo 1, inicia con la sesión introductoria. Los horarios ya conocen, son de 10 a 11:30 p.m. Igual mi compañera va a estar compartiendo el brochure para que puedan visualizar cada una de estas fechas, ¿no? Terminaría el sábado 23 de noviembre, son 8 sesiones en el módulo 1. De igual forma, en el módulo 2 son más sesiones, son 12 sesiones, dado que es un desarrollo como tal. Y la sesión introductoria se estaría llevando el martes 24. Los horarios son martes de 7 a 10 p.m. Y tengan en cuenta eso, ¿no? Algunos de los beneficios exclusivos es que son sesiones en vivo, acceso a bases de datos de diversas empresas en las que colabora eCode también, talleres prácticos grupales, como ya se mencionó, algunos talleres bonus donde instructores van a venir a hacer estos talleres bonus, ¿no? Papers, ejemplos, comunidad exclusiva, acceso a webinars, certificaciones, instructores con experiencia en proyectos reales, materiales más sesiones, ¿no? Y como les menciono, acceso libre a próximas ediciones, ¿no? Esa es una ventaja bastante buena porque ustedes tienen ya de por vida este tipo de contenido, materiales, ¿no? Ahí, si es que quieren complementar un poquito más. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya para poder cerrar como tal este proceso del programa, he visto que varios han estado interesados por interno, escribiendo que quieren formar parte de esta iniciativa de llevar el programa. En realidad, pues el programa de inteligencia artificial, el conocimiento como tal, es algo que está actualizándose, así que claramente a la persona que formó parte del programa en la edición 1 tiene acceso a todas las ediciones posteriores. Claramente no hay una edición de IA pues cada mes, ¿no? El programa dura aproximadamente de 2 meses y medio a 3 meses, así que es posible que hayan 2 ediciones por año. Claramente siempre actualizándose el contenido y sobre todo las aplicaciones. El día de hoy hemos visto como tal eh, un panorama general, tanto a nivel pues de lo que es las aplicaciones, el resumen y también la parte de programación, ¿no? Que es para el módulo 2. Claramente hay requisitos para cada uno. En el primero, nada, prácticamente, desde cero. Con solo simplemente conocer ChatGPT, bueno, un poco, ¿no? Estás, de alguna forma demuestras que ya estás al menos conociendo como tal eso, pero igual hay muchas cosas que se tienen que aprender, sobre todo orientarlo principalmente a algo que te interese. Puede ser a crear tu startup. Ahora las startups valoran bastante que simplemente
inteligencia artificial, porque es algo que en los concursos, etcétera, siempre se valora y es algo porque es algo nuevo, ¿no? Ahora, en el tema de investigación, puede ser por dos aspectos. Uno, quieres que te ayude como tal a acelerar tu investigación o quieres como tal desarrollar una investigación sobre IA como tal en el que claramente vas a tener que colaborar con alguna empresa o algo para que te proporcione la data. Claramente la IA sin datos es casi difícil de desarrollarla, ¿no? Bueno, en el caso de proyectos personales también, si en el caso de ustedes desean, pues por curiosos, ¿no? Desarrollar algún proyecto personal que les permita como tal eh, a ustedes como tal automatizarse alguna de sus tareas diarias en su trabajo, tienen quizás una data muy desordenada y ustedes quieren pues automatizar lo que les tome menos tiempo hacer eso, lo pueden hacer también, es parte de uno de los enfoques que tenemos. Y el otro enfoque que es a nivel empresarial, si ustedes son coordinadores de proyecto, gerentes, etcétera. Obviamente el módulo 2 quizás es muy complejo ahora, ¿no? No se van a meter a la programación, pero sí van a poder tomar esas decisiones y justamente para ello es el módulo 1 para que puedan saber, por ejemplo, las métricas, qué necesitan solicitar a su equipo ustedes para que lo desarrollen, ¿no? Necesitan conocer como tal qué aplicaciones hay, qué herramientas, el retorno de inversión, todo ello se va a ver en el módulo 1 prácticamente. Bueno, acá es ya Viviana está compartiendo la certificación, claramente ese no es el contenido, claramente, pero principalmente pues lo pueden compartir en su LinkedIn, va la firma del instructor principal, la del director académico también. Puedes colocar la siguiente diapositiva, Viviana. Prácticamente un punto bastante resaltante es, como dice aquí, para la certificación, el módulo 1 es presentar la propuesta de implementación de inteligencia artificial. Hago una pausa aquí porque se envió dos links, ¿no? El link de asistencia del día de hoy, importantísimo, porque pues eso de alguna forma ya está demostrando su interés en esta sesión, claramente, y pues es importante contar con esas personas, ¿no? Y para el otro link, que es, pues si ustedes quieren conocer desde ya qué es lo que sigue de esta sesión, pueden escribirnos también ahí. Principalmente, bueno, ya continuando con la presentación, la certificación para el módulo 1 es la propuesta de implementación. En LinkedIn ustedes ya pueden ver algunos participantes que han publicado, ¿no?, sus propuestas. Uno de los estudiantes está orientando a su tesis prácticamente, ya tiene como 1200 datos, ya está empezando con la programación como tal, claramente va a continuar en el módulo 2. Y las otras personas lo han propuesto también y están en esa ruta, ¿no? También. En el caso de profesionales también ya están pensando como tal en el módulo 2 para poder llevar a un producto como tal, aterrizarlo a un producto digital, ¿no? Puede ser un chatbot, un asistente virtual, o puede ser una plataforma web, un dashboard, etcétera, ¿no? Algo que para ellos consideran que necesitan ahora. Básicamente ya se explicó cuál es la propuesta. Consiste en definir la problemática, la solución, el marco de implementación PSPP. Problema, solución, producto, proyecto. Tienen que saber también que su proyecto va a ser escalable. Bueno, van a tener claramente con todo el know-how, con todo el conocimiento de las sesiones, van a poder ustedes ser capaces de escoger qué modelo de Machine Learning se adapta a su proyecto, ¿no? Cuál es el que mejor le va a resultar. Y también los requerimientos y el flujo de trabajo que van a necesitar para ustedes. Prácticamente esta es una presentación ejecutiva y lo aterrizamos siempre en el producto, en un pitch. Por ejemplo, tú empezaste con una idea, o pueden que algunas personas no hayan empezado con una idea, pero al final tienen que, como tal, terminar presentándolo en un video en 3 minutos, vendiendo su idea, ¿no? Prácticamente, mostrándonos qué es lo que están solucionando con esto. Y en el módulo 2 prácticamente es parecido, pero ahí sí lo desarrollan como tal. Sí se requeriría un conocimiento al menos 2 de 5 o 3 de 5 para esas personas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí un poco ya mostrando algunos planes de implementación pasados de las ediciones pasadas, de la edición pasada, porque solo hubo una edición, de los chicos que, bueno, probablemente nos estén acompañando en el módulo 2. Ahí pueden conocer. Siguiente. Ahí hay uno de los planes de implementación que implementó prácticamente visión por computador para, pues, detectar la condición de pavimento, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es a nivel de investigación como tal, cómo escoger cuál es su enfoque. Claramente hay preguntas clave que ustedes necesitan saber cuál enfocarlo, ¿no? Si es a nivel de investigación, proyecto, startup o modelo de negocio o empresa. Claramente aquí hay preguntas, por el tiempo como tal no le vamos a explicarlas, pásalas nomás esta. También a nivel de startup, a nivel de proyecto personal o de trabajo y pues a nivel de productividad y de modelo de negocio, ¿no? Como tal. Siguiente.
Claramente estos son algunos highlights. En la última sesión final desarrollamos el método NABC, justo con Rodrigo, que nos va a acompañar la siguiente semana también, que pues él tiene expertise en temas de negocio, en temas de startups, sabe aterrizar como tal todo un problema, toda una solución en un producto como tal y cómo eso ordenarlo en un método que se llama el NABC, necesidad, approach, que es el enfoque, la B, que es benefits, y la C, que es competition, ¿no? Prácticamente todos los participantes tienen que aterrizar ahí, sí o sí. Ese es un taller que se hizo, claramente todo se hace en vivo, las sesiones son en vivo, los talleres son en vivo. Eso es básicamente. Siguiente. Igual aquí, ¿no? Claramente es para un poco agilizar y un poco poner a prueba los conocimientos, hacer un quiz, un speed challenge, le llamamos nosotros, en el que todos los participantes también pues responden al menos los conceptos clave que se les ha quedado. Siguiente. Y bueno, eso sería todo. Acá les dejo las fechas como tal. En la última slide, ahí están las fechas de inicio del programa para todos los interesados. Eso. Básicamente, chicos, eso sería gracias a todos por su asistencia. Aquí hay algunos desarrollos más que se van a mostrar en el programa como tal para que ustedes puedan conocer, ¿no? El día de hoy solamente se ha mostrado un panorama muy grande, bueno, muchos conceptos, pero no se ha profundizado porque no es la idea. Todo ello se va a ver en el programa, así que si es incorporativo, el precio siempre es menor. Ya les he enviado el brochure, pueden registrar su participación en el forms, en el formulario que está ahí, para que puedan como tal eh, comunicarnos con ustedes. Si tienen alguna propuesta a ustedes interesante, una propuesta interesante, pues lo pueden eh, realizar, ¿no? Ahora, por otro lado, ya para terminar, me gustaría como tal proyectar esto de aquí, que era lo que, a ver un momento chicos. Y si tienen alguna consulta lo pueden hacer, claramente el chat está abierto, pueden hacer cualquier consulta. Yo había pasado un slide hace un momento para que puedan ustedes escribir todo lo que, libremente sus opiniones. Ahora voy a proyectar como tal, para que puedan escribir todo ello, ¿no? A ver, voy a proyectar. Claramente era esto lo que habían escrito al inicio ustedes, lo que al inicio ustedes habían escrito, que era qué es lo que conocías de la IA actualmente, pues era ella, ¿no? Era ella. Eh, y ahora pues les he proporcionado el link y también para que puedan ustedes escribir qué es lo que ustedes se llevan de la sesión. Claramente hemos visto bastantes cosas, así que pueden escribirlo tranquilamente. ¿Alguien ha escrito 10 como tal? Escriban chicos, es libremente, claramente en la anterior yo puedo leer lo que pudieron anotar. Dijeron pues el tema de que no conocían como tal muchas cosas aparte de ChatGPT. Veo que bastante Python, modelos de Machine Learning, Computer Vision, potencial. Es conocer cómo aplicar a la construcción. Claramente no es un programa de IA general, sino un programa de IA aterrizado a las necesidades que un ingeniero civil, un constructor o un arquitecto necesita saber, ¿no? Básicamente ello. Y pues obviamente chicos, siempre manténganse al tanto al LinkedIn como tal, porque en el LinkedIn es donde se proyecta como tal ese tipo de publicaciones. Hace poco se compartió un estudio de cómo está la inteligencia artificial en América Latina, ¿no? También varios de aquí son de Perú, así que pueden ahí conocer cómo va la IA en Perú adoptándose. De hecho, ya hay muchas empresas que lo están adoptando, así que pueden ustedes revisarlo en nuestra página de LinkedIn, compartimos ese tipo de recursos. Computer Vision es lo que se les ha quedado mejor, ¿no? Pues eso se va a desarrollar como tal un caso en el módulo 2, ¿no?
Es algo que, por ejemplo, nosotros lo vamos a aterrizar al tema de detección de, bueno, para la seguridad en obra, ¿no? Detección de, no sé, qué personal no está usando, por ejemplo, su casco, ese tipo de cosas, pues vamos a, como tal, colocar un ejemplo de ello. OpenAI, Automatización, Startup, DeeZee, CrisDM, TensorFlow. Genial. En algunos talleres vamos a tener la posibilidad de configurar en las primeras sesiones realmente vamos a poder crear nuestro propio GPT, prácticamente con OpenAI inicialmente, ¿no? Utilizando eso vamos a crear un ChatGPT, que es la verdad bastante sencillo, pero sí necesitamos conocer al menos temas de prompt, ¿no? De ingeniería de prompt engineering, que va a ser la primera sesión. De hecho, la siguiente viene Rodrigo también va a presentar ese tema, así que atentos todos. Listo. Bueno, siendo ya 2 minutos para la una, no sé qué les ha parecido. Si gustan pueden encender su micrófono. No sé si eso está permitido aquí. A ver, pueden encender y pueden prender sus cámaras para tomarnos una foto. ¿Qué dice? Al inicio vi que habían varias personas a Rafael lo vi con su fotito, a Viviana, pueden encender sus cámaras para poder tomarnos una foto. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Ah, Luis está en obra, mira. Luis Coronado. Genial, ¿ves? Que desde obra. Sí, ahora estamos. ¿Qué tal, Luis? Jaime Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué les ha parecido la sesión? ¿Pueden encender sus micrófonos? ¿Qué tal? Los talleres van a ser interactivos, chicos, así que van a tener que prender su micrófono. Una oportunidad para descubrir un mundo nuevo aplicado a la profesión. Genial, David. Sí, claramente que sí. Bueno, a ver, Viviana, tú misma eres, para que tomes una foto con estos chicos. Vi que el Luis Cubas también encendió su cámara. Grasshopper, mira, bien escrito Grasshopper aquí. Hay un módulo en el que se va a ver la inteligencia artificial aplicada a las distintas fases del proyecto, que justo Alejandro lo mencionó, eh, para el tema de, por ejemplo, renderizado, el tema de Autodesk. Autodesk también tiene un Autodesk Forma, ¿no? Para ayudar con eso, tiene otro módulo de ella también ahí. Así que se van a ver cositas interesantes, chicos, sea cual sea su interés en la ingeniería. Pueden ser industriales también, arquitectos. Conocer estos temas es bastante fundamental ahora, ¿no? Listo. A ver, Viviana, si nos ayudas tomando una fotito. Sí, porfa, espérenme, por favor. Claro, por eso, Max, por eso todos los que quieran la presentación, inscríbanse al formulario, por eso es la sesión. ¿Qué tal, Liam? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido la sesión? Interesante, sí, muy interesante. Los temas se ven muy, tengo ganas de aprender, se ve todo muy interesante. Ok. Bueno, les comento que para ser estudiantes, ya justo Liam me hizo recordar, para los que son estudiantes hay una postulación, ¿no? De beca partners que se llama, que son para estudiantes que tienen que enviar un poco de su experiencia, bueno, no necesariamente laboral, pero al menos experiencia en investigación o sus intereses. Se les manda un formulario para que lo rellenen y pues ahí podamos conocerlos y pues evaluar su ingreso, obviamente a un precio mucho menor por ser estudiantes, ¿no? Prácticamente ahí. Listo, Viviana, tú misma eres. Yo ya dejo de compartir, ya le tomo captura a esta pantalla, me gusta los key takeaways y listo, le dejo la posta. Ya, genial, Angie, muchas gracias. ¿Qué tal? Qué lindo que prendan sus cámaras. Dale, Vivi. Sí, por favor, una fotito, chicos, sonríen. Y bueno, ya para concluir esta sesión, muchas gracias por su participación, gracias a los instructores también por estar aquí presentes y compartirnos un poco de su experiencia y de sus conocimientos. Estoy segura que a muchos ya nos hemos quedado con bastantes temas, ¿no? Bastantes temas nuevos e innovadores.
Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Listo, chicos. Bueno, Ahora, esa es la gracias a invitación todos. para que puedan ustedes registrarse, su asistencia, ¿no? Y enviarles el material, el video, todo ello. Accedan a ese formulario, chicos. Listo.